Soy Eduardo Amadeo, soy director de la escuela. Hoy es un día muy lindo, muy importante para nosotros. Cuele es un bicho raro, porque muchos suponen que las cosas de la política son transeúntes. Esto es que uno tiene que ocuparse de las cosas del corto plazo, de dar las peleas políticas, de protestar, de hacer propuestas, etcétera. Y Cuele hace ya mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, por ahí ustedes me pueden contar, Ale, no me acuerdo cuánto, pero hace muchos años, que tiene una tarea sistemática, absolutamente sistemática, que tiene además otra característica, que es la excelencia. Esto es, Cuele con el tiempo se ha preocupado siempre por capacitar, y ahora voy a hacer un comentario sobre eso, fundamentalmente a nuestros legisladores, y hacerlo con un nivel creciente de excelencia. Yo los veo desde la escuela, los he visto el año pasado, los últimos años de mi vida legislativa, cómo la agenda de QL va creciendo cada vez más, va mejorando en complejidad, va absorbiendo los problemas que van sucediendo en la vida legislativa y los va incorporando a su proceso de capacitación. Para nosotros como partido es esencial, porque cada vez más, lamentablemente en la Argentina, yo quisiera tal vez que fuese un país aburrido, cada vez más las demandas sociales son más complejas. Y los legisladores tienen y tenemos, porque yo me he pasado muchísimos años en el Congreso, tenemos la obligación de responder a esa demanda social con varias características. La primera es con mucha escucha, con mucha cercanía a la gente, con una profunda vocación democrática, o sea, hacer valer nuestro rol de representantes del pueblo, fortaleciendo las instituciones, y también reflejando en nuestro trabajo legislativo, desde el pueblo más pequeño hasta el Congreso de la Nación, las demandas que nos hacen y que nos hace la realidad con respuestas complejas. Seguramente ustedes en el tiempo han ido viendo la complejidad creciente, los problemas nuevos que se plantean. Y todo eso no se puede hacer solamente con la vocación política que tenemos. Lo tenemos que hacer con procesos, con experiencias, aprendiendo cada vez más. Así que ahora yo desde la escuela tengo una relación mucho más intensa con Cuele, con este equipo fantástico que debo decirles que la verdad que me bancan, porque en la escuela estamos acelerando mucho, seguramente ustedes reciben todas las propuestas que hacemos, y para eso todo el equipo QL es para mí esencial, porque lo hacen muy bien. Así que bueno, quería introducir esta reunión muy importante con estas ideas que quería decirlas en todo caso en homenaje a nuestros amigos de QL y en agradecimiento, porque estoy seguro que todos ustedes tienen la misma sensación de agradecimiento que tengo yo. Hoy vamos a escuchar algunos de nuestros dirigentes, conversatorio con legisladores. Hago una rápida presentación. Nos va a hablar, espero que esté presente, yo no lo puedo ver, Francisco Sánchez, de Neuquén, diputado nacional por la provincia de Neuquén para 2019 y 2023, y presidente del PRO entre 2013 y 2017, concejal, etc. Soer El Zucaria, una de las revelaciones de este año legislativo, que viene de una larga experiencia militante, abogada, magíster en Relaciones Internacionales, fue presidenta del PRO Córdoba Capital, legisladora provincial, etc. Y la verdad que oírla a Soer en la Cámara para mí es un enorme placer por la energía, la polenta que le pone. Teresa Vélez, que es contadora pública, presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende, también es profesora de Ciencias Económicas y con una carrera muy interesante que augura un futuro también interesantísimo. Javier Malabasi, que es concejal de Crespo en Entre Ríos, él es médico veterinario, productor agropecuario y es de las voces que le hace muy bien a las legislaturas locales que vengan. Eve Casado, que es médica,
especialista en clínica médica, asma e inmunología, me vendrías muy bien, Eve, para mi asma, diputada provincial de Mendoza para el 2018-2022, Leticia Pieretti, concejal de la ciudad de Villa Constitución y referente del Departamento de Constitución, y Rodrigo Pose, que es abogado, que es emprendedor, diputado provincial de Santiago del Estero, fue presidente de PRO en esta provincia tan difícil para nosotros, pero Rodrigo está moviendo el avispero y además es director, jefe, no sé, presidente del agrupamiento de los diputados provinciales y un gran ayudante para nuestro trabajo en la escuela, dado que él nos ayuda a que lleguen los mensajes y se muevan. Así que, bueno, con esta presentación casi hogareña, les agradezco mucho y adelante, no sé cómo viene el programa, pero adelante ustedes. ¿Quién habla primero, Agustín? Rodrigo Pose. Bueno, gracias Agustín, gracias Eduardo por la presentación. Para mí es un placer estar hoy aquí. Felicito a QL y a la Escuela de Formación de Dirigentes por el trabajo que vienen dando. Como escucharán mi tonada, no soy porteño, soy bien santiagueño. A mucha honra, siempre trato de representar los valores del interior profundo de la Argentina. Veo aquí gente de los lugares más disímiles y más dispares de nuestra querida Argentina. Lo primero que quería contarles es un poquito, y referenciando o siguiendo la presentación que ha hecho Eduardo, yo ante todo siempre digo que lo que me distingue o lo que me caracteriza es que me considero un emprendedor. Independientemente de que hoy la vida o las diferentes posibilidades me ha llevado a incursionar en la política, empecé a trabajar a los 14 años y desde allí no dejé de hacerlo y creo que esto es un valor esencial que ha ido marcando mi forma de ver y entender no solamente la vida, sino también la política como un trabajo que uno lo hace desde el convencimiento de que se pueden cambiar las cosas y se pueden transmitir esos valores. Hoy, lo contaba también Eduardo, creo que el último gran logro de los legisladores del PRO de todo el país es haber formado un foro que nos nuclea en este momento. Somos 104 legisladores en 20 de las 24 provincias del país y que nos hemos impuesto un desafío que justamente es que sean 24 a partir del año siguiente o de los años que sean electivos. Hoy desgraciadamente no tenemos legisladores provinciales en Tucumán, en Jujuy, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Pero las otras 20 provincias están representadas en este foro. Y creo que lo más importante cuando uno decide empezar a hacer política es como bien lo condensa, y creo que alguien que nos representa muy bien dentro del partido, que es Patricia Bullrich, es transmitir valores y llevar esos valores a la Cámara de Diputados. Es lo que trato de hacer cada día con un bloque que tenemos compuesto en Santiago del Estero de 7 legisladores, de los cuales 5 vienen de la entraña del PRO y 2 de la Unión Cívica Radical. También contaba Eduardo que en Santiago del Estero es muy difícil hacer política, como lo pueden saber sobre todo los santacruceños, los tucumanos, los jujeños, los salteños, los formoseños, el NOA y sobre todo el sur. Es muy difícil porque está tan arraigada la costumbre del caudillismo que realmente nos cuesta, pero esto no es óbice para que todos trabajemos en ese sentido. Y creo que lo más importante cuando uno decide llegar a la Cámara de Diputados es entender que como cuando uno inició la profesión, en este caso la mía de abogado, ahí cuando presentaba Eduardo, pero entender que el proceso de capacitación es constante. Que nosotros todos los días estamos aprendiendo nuevas cosas.
que hay que leer, que hay que debatir siempre con la altura correspondiente, y en ese proceso entender que la Constitución, tanto nacional como las constituciones provinciales de nuestras provincias, deben ser ese basamento o esa norma que nunca nosotros podemos dejar de mirar para luchar para que las mismas sean respetadas, cosa que justamente hoy vemos que es violentado constantemente. Yo he tenido la oportunidad de ser electo concejal en mi ciudad, en Santiago del Estero capital. He sido 3 años concejal, luego he sido elegido diputado provincial, entonces no he podido terminar mi mandato. Llevo 3 años ya de diputado provincial, 3 fueron de concejal, y he tenido la dicha en ambas situaciones de ser el presidente del bloque, y uno también en ese lugar tiene que tener, creo que tiene que tener la grandeza de entender que todos somos diferentes y que un bloque debe conformarse de multiplicidad de opiniones o de visiones, porque todos somos dueños solamente de una porción de la realidad. Pero cuando te unen esos valores que son los fundamentales para ir forjando nuestro camino legislativo, seguramente vamos a encontrar los puntos de contacto con estas personas. Así que quiero agradecer nuevamente a Eduardo, Agustín Sicardi. Nosotros siempre hemos utilizado, desde que era concejal, hemos utilizado la plataforma QL. Creo que hay que lograr que no solamente los legisladores, sino quienes se están preparando en el camino de serlo, sean concejales, sean diputados provinciales o senadores provinciales, a donde haya sistema bicameral, o sean diputados nacionales y senadores nacionales, deben entender que en esta plataforma tenemos una base de información que nos enriquece y que nos permite conocer las experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto, adaptándolas a las idiosincrasias y a la legislación de cada una de las provincias. Allí encontraremos muchísimo trabajo que nos permite, si se quiere, no repetir errores o no repetir un trabajo que alguien con una capacidad ya lo ha hecho y lo ha podido ir volcando en esta plataforma QL. Y para cerrar, yo siempre les digo, y les he dicho, y lo voy a seguir haciendo a quienes han sido asesores en la Cámara, sea que han sido asesores míos o han sido asesores de cualquier otro legislador, que nuestro desafío es que ellos nos superen. Y creo que es un desafío que debemos tener todos en la vida. Quienes son padres lo entienden mejor cuando uno trata de ir forjando a sus hijos y tratar de que nos superen en la vida, en las elecciones, en las capacidades. Y esto pasa lo mismo con quienes pueden tener la dicha de acompañar a un legislador, porque ellos tienen que ir forjando su propio camino, capacitándose, viendo y aprendiendo de nuestras experiencias para que al futuro, cuando les toque estar en ese lugar, puedan decir que son mejores a nosotros. Creo que eso es lo mejor que nos puede dejar la política y esta suerte de enseñanza que también tenemos que hacer nosotros luego de ese proceso de aprendizaje. Así que les dejo un abrazo muy grande desde aquí de Santiago del Estero. Eduardo, muchísimas gracias y felicitaciones por estos encuentros que son muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora sigue Leticia. Yo no la veo, pero está. Y después Teresa, prepárate, Teresa. Acá estoy, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, Rodrigo hacía la introducción de agradecimiento. La verdad que orgullosa de poder brindarles estos minutos. Cuando me preparé para hablar adelante de las 262 personas que hay, veo de todos lados, de todas las provincias, y que eso, la verdad que hace que el pecho sea grande. Hablando con los chicos de QL me decían, bueno, te damos una guía, y generalmente esas guías están, y hablándolo, pienso ir en cada uno de los puntos, porque creo que sería muy interesante para cada uno de ustedes, aquellos que hoy están como funcionarios, que están como referentes, que están involucrándose en política, tengan esta guía y las puedan ir contestando. Y la verdad que a mí cada una de estas preguntas también me remontó a volver a repensar
Hoy hace 2 años y medio que soy concejal de Villa Constitución, comencé en Unión Pro en el 2015, no venía de ningún espacio político, y una de las primeras guías que nos daban los chicos de QL era cómo llegaron a la política. Entonces ahí se me remontó a decir, bueno, la verdad que mi camino, mi historia viene de hacer hace más de 10 años parte de una institución como es Alpirri, que debe, según en algunos sectores deben estar, una institución de 60 años que está al servicio de la ciudad. Estuve en la dirigencia del fútbol por mucho tiempo. Me involucré mucho en un barrio, me tocó un barrio que hoy me pasa a defender a muchos de ellos, que no tenía servicios, que nos inundábamos, y que nos costó a cada uno de los vecinos involucrarnos en el problema, y me tocó llevarlo adelante, en lo cual también aprendí mucho de gestión, y así podría contarle un montón de cosas que creo que las decisiones, el involucrarse, el capacitarse, te llevan a la realidad. Pero más allá de cómo llegué, la primera pregunta cuando me convocan, primero de sentirme orgullosa de poder llegar a este primer puesto como concejal, lo que nunca me saco de mi eje es el para qué. Yo en ese momento dije, bueno, sí, me siento preparada, me voy a esforzar, sé de dónde venía, siempre digo que la gente que me conocía de chica me decía, y sí, Leti, toda la vida fuiste así, tenés un destino marcado, a nadie le asombraba, y a mi familia tampoco, si bien hoy sufren muchas veces no verme muy seguido, lo hacen desde la paz y el amor, que saben que estoy donde amo estar. Y el para qué tiene que ver con esto, con ser útiles. Yo siempre digo que vine a la política a ser útil, a brindar todo, y cuando deje de serlo, siempre tengo ese piloto encendido de que, como un poco decía Rodrigo, dar lo mejor, darle siempre para adelante, crecer, pero también entender que cuando uno deja de ser útil, desde que pierde el entusiasmo, o porque llega un momento que hay otros que son más innovadores o tienen más que dar, también aprender a correrse. Otra de las cuestiones, me preguntaban por qué elegía el Poder Legislativo. La verdad que en mi carrera, la Facultad de Sociología, siempre me encantó la proyección, la planificación, y creo que esto de, obviamente, estar inmiscuida en los problemas, en el día a día, hacer ese trabajo de campo que nos permite estar cerca de los vecinos, en la tarea de concejal, tiene mucho ida y vuelta, el estar todos los días viendo qué le proponemos desde las herramientas legislativas, qué podemos brindarle a los vecinos en este camino político que también tiene que ver con ganarse los lugares y ir planteando nuestras pautas. Segundo, una de las cuestiones es cómo aprendí el oficio de legislador. Y ahí, por un lado, les cuento que por casi 8 años trabajé en un estudio jurídico que me ha brindado mucho de lo que es lo legislativo, las leyes, la redacción, el estar inmiscuida en las cuestiones legales. Segundo, obviamente, la plataforma QL, que para mí fue un descubrimiento impresionante. Yo siempre digo que, bueno, Eduardo ahora lo escucho en cada una de las capacitaciones, pero a la primera que fui la escuché hablar a Alejandra Esbetas y dije, wow, quiero tener todo el conocimiento que tiene Alejandra cuando habla. Y bueno, QL me ha ayudado mucho en eso, y puedo nombrar a muchos de ellos. Y por otro lado, la consulta permanente. Yo creo que estar consultando a nuestros colegas, a profesionales, y no solo de nuestro propio espacio, muchas veces sirve escuchar a otros espacios, no cerrarse solamente en la consulta propia, tener humildad, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a decir necesito más conocimiento sobre esto, porque es mentira, y un poco Rodrigo coincidimos en esto, yo trabajo de los 14 años también, y todo lo que sé lo aprendí preguntando con voluntad y con esfuerzo. Y a veces se cree también que cuando uno entra a la política tiene que tener ese hermetismo de que sabemos todo, de que venimos a solucionar cosas, y creo que muchas veces se incurre en un error, y al contrario, lo más humilde que seamos, agradecidos, creo que eso nos abre muchas puertas también. Otra de las cuestiones tenía que ver como cuáles fueron los principales inconvenientes, y acá seguramente por ahí muchos van a coincidir conmigo. La verdad que entre los inconvenientes que encontré fue la mezquindad, fue el egoísmo. Creo que una de las cuestiones que siempre digo es que nosotros en la vida cumplimos roles, y que nuestra base está en lo que somos como seres humanos, en nuestros valores, y muchas veces en la política se escucha esta justificación de, bueno, esto es política. Y la verdad que yo soy de las que cree que la política o la política partidaria sí tiene que ver con prácticas desde la ideología, los criterios, las doctrinas, pero después cómo haces ese rol y cómo los cumplís
tiene que ver en cómo sos como persona, por lo cual creo que esto es lo que estamos luchando y que hablamos muy seguido desde nuestro espacio, y que tiene que ver con el respeto a las leyes, el respeto al otro. Creo que es algo que también hoy nos vemos luchando, porque muchas veces se justifican un montón de cosas que no tienen que ver con la política. Que estar en la política no justifica llevarse a nadie puesto, sino que todo lo contrario. Así que creo que son uno de los grandes inconvenientes que estuve. Y por otro lado, una de las cuestiones que se me preguntaban era cuáles serían los consejos que uno tendría, y lo primero es capacitarse. Siempre la actualización y la capacitación, también coincido con Rodrigo, es impresionante. Escuchar, vuelvo a decir, no solo para adentro, sino también para afuera. No hay mejor cosa, como digo, y espero que interpreten bien la palabra, que conocer a tus propios enemigos. Yo siempre comento que cuando entré al Consejo, yo fui la concejal más votada de Villa, y muchos de los sectores políticos me decían, al ser la más votada tenés que entrar y llevarte a todo el mundo puesto. Con los votos que tenés que llevarte a todos puestos. Y yo decía, no, yo entro a un consejo con una conformación, tenés que saber cómo es el otro. Ustedes saben que en los consejos, ni hablar cuando sos minoría, dependés mucho de los votos de los demás, que te acompañen los proyectos, de poder tener instancias de diálogo. Y me sirvió mucho, sí, la imponencia de saber que tenía una gran representación, pero también la humildad de saber que me integraba un cuerpo legislativo, el respeto a las instituciones. Y nosotros creo que si hay concejales de otros lugares, se sabe muchas veces que el Consejo se lo ningunea mucho, y ni hablar a la cuestión política de que los políticos no hacen nada, y sin embargo se mete a todo el mundo en la misma bolsa. Después me preguntaban qué biografía, y acá entra un poco en lo que les decía. La verdad que siempre digo que cuando entré a la política me cansé, y una de las cuestiones, como le decía al fin, de escuchar siempre los mismos problemas, como que siempre nos quejamos de lo mismo, de la eficacia del gasto, de qué se hace con la plata, de por qué no se soluciona tal problema. Entonces mi primer cuestión al leer, le digo, profesionalícense, hay que profesionalizarse en la política. Y cuestiones básicas, creo yo, desde el lugar que me toca hoy hablar, que es desde el Consejo, presten la atención a las ordenanzas de contabilidad. Ahí es donde está la base de todo la transparencia de manejo, de presupuesto, de finanzas. Es necesario que lo tengan. En la mayoría de los consejos, en un estudio que he hecho, prácticamente hace años que no se tocan, están obsoletas, y son necesarias y fuente fundamental para la transparencia. Por otro lado, miren los códigos fiscales. Bueno, una de las concejales, la presidenta del Consejo de Villa Allende, está trabajando en eso. Es importantísimo los códigos fiscales, los reglamentos internos y la ley orgánica. Nadie te va a llevar puesto como minoría si conoces los reglamentos. Y ahí pasa mucho en los consejos. Yo le voy a poner la palabra maña, ustedes fíjense, pero pasa que mucho cuando entramos a los consejos, como que las cosas siempre se hicieron así, entonces son así. Cuando yo muchas veces en las capacitaciones de QL en técnica legislativa escucho cosas que digo, ay, por favor, lo que estamos haciendo. Por eso creo que es importante que estén muy atentos a eso, y que respetemos la ley, que es una de las cosas que más valor en estos días estamos luchando. Así que creo que es importante que seamos útiles. Yo quiero agradecer este espacio, me han quedado muchas cosas por qué contarle. Cada uno de nosotros tenemos una historia, pero creo que no perder el entusiasmo, la responsabilidad, el saber que estamos ocupando un lugar privilegiado, que ganamos con nuestra historia, que ganamos con la confianza de los votos, porque aquellos que somos candidatos claramente ponemos todo sobre la mesa para que la gente diga te elijo o no te elijo, y luego después mantener esa confianza. Así que agradezco a QL este espacio, a cada uno de los concejales, de los diputados, de los concejales de otros espacios que han permitido que consulte, que pregunten, y ojalá que muchos de ustedes en algún momento también puedan contar su historia. Y gracias a todo mi equipo, obviamente, a la gente del departamento, que no aflojamos, que no es fácil llevar el estandarte, así que agradezco a cada uno de los chicos que están en nuestro grupo, a los jóvenes, y vuelvo a repetir, a cada una de las localidades del departamento Constitución, y ni hablar a los vecinos de Villa Constitución, que hoy me permiten disfrutar y poner todos los días lo mejor de mí, y profesionalizarme para llevar adelante esta enorme tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Valoro muchísimo tus palabras y remarco lo que dijiste casi al final sobre el tema de conocer bien cosas tan aburridas
como el reglamento, los mecanismos de regulación y control de cuentas, pero que son de un enorme valor político, porque cuando vos representás a tus ciudadanos, lo haces desde la obligación del Ejecutivo de gastar bien el dinero de los ciudadanos. Entonces es muy aburrido aprenderse esos reglamentos, pero te da valor político para defender a tus ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Tere. Está muteada. ¿Está bien? Ahora sí. Perfecto. Agradezco a todos que me hayan dejado participar, es un honor, les aseguro. Quiero decirles que Vélez es mi nombre artístico, yo me llamo María Teresa Riu Casó, un apellido bastante difícil, por lo que adopté el apellido de mi marido, que es mucho más fácil, porque ¿quién no conoce el Club Vélez Sarsfield? No les digo que conozcan al autor del Código Civil, sino al club. Entonces, me resultó sencillo ser Tere Vélez. A partir de esto les cuento cómo entré a la política. Entré grande, me dediqué durante la mayor parte de mi vida, después de recibirme de contadora, de licenciada en administración y profesora de ciencias económicas, y trabajar durante bastante tiempo en la profesión, me dediqué al voluntariado. Me gustó al principio colaborando en distintas actividades de voluntariado, ayudando a ONGs, y después ya con muchísima más seriedad me enamoré de la educación y de la cultura, y de poder proyectarla y difundirla y acercarla sobre todo a las escuelas públicas de mi ciudad, que es una ciudad de 50.000 habitantes, una ciudad mediana pegada a la ciudad de Córdoba. Empecé en una ONG, digamos, a trabajar ya muy, muy en serio, no como una mera voluntaria, sino haciéndome cargo de la presidencia, en una asociación civil que formamos un grupo de amigos justamente para dedicarnos a la educación. Tiene 21 años, es mayor de edad nuestra ONG, nuestra asociación civil, y la verdad es que me llena de orgullo, ha sido el amor de mis últimos años, de estos últimos años, y nos hemos asociado hace algunos años con la Fundación Cimientos, una fundación también con muchísimo prestigio en la Argentina, que se dedica a promover la igualdad de oportunidades educativas. Por eso nosotros, asociándonos a Cimientos, pudimos trabajar con las escuelas públicas, con los chicos de colegios secundarios, en un programa de becados, para facilitarles precisamente un acompañamiento y una contención y evitar la deserción escolar. Bueno, este proyecto inicial después se fue haciendo cada vez más grande, y ahora también tenemos becados universitarios y mantenemos bibliotecas de distintos colegios. La educación ha sido realmente el motor en mi vida, y la capacitación profesional también. Yo soy un producto precisamente de la educación y de la capacitación permanente. No tendría ni haría lo que hago si no hubiera sido así consecuente y perseverante en toda mi vida. Me encontré de pronto, hará unos 6 años, en el 2014, con un grupo de gente en mi ciudad que venía a organizar este partido nuevo, el PRO, y me enamoraron los principios y los líderes que la llevaban adelante. Me encantaba Macri, conocía su trabajo en Capital Federal, en Cava, perdón, y había visto cómo cambiaba la ciudad, así que me animé muchísimo. Me enamoré justamente de sus fundamentos, de lo que preconizaban, de la transparencia, de la participación, y un día me encontré con que estaba integrando la lista promotora, y luego que era la segunda de un ídolo de nuestra ciudad, que es el Gato Romero, que es nuestro actual intendente, y que formaba la fórmula con él, y al año siguiente y ya estaba como presidente del Consejo Deliberante, después de unas elecciones en que ganamos por muchísimo, muchísimo margen, y
después de toda esta adrenalina, me encontré con que de política no sabía nada. Había estado trabajando en voluntariado muchos años de mi vida, había estado trabajando en mi profesión y no había hecho política. Me llevó la inercia, el haberme entusiasmado tanto con un programa, como con un proyecto como el PRO, y tenía que empezar a aprender. Y fue todo un desafío inmenso, porque decirles francamente, de esto no sé nada y tengo que empezar por el ABC. Me ayudaron muchísimo un secretario legislativo a quien realmente considero excepcionalmente dotado, y entonces me sentí siempre muy segura, y un especialista en planificación que me guió en mis primeros pasos y que nunca va a saber cuánto le debo y cuánto le agradezco. Y tratar de conseguir toda la ayuda que pude. Hice uso y abuso de la buena voluntad de la gente que se me puso en el camino y que me ofreció de alguna manera ayudarme. A todo el mundo le dije que sí. No hubo nadie que no me pudiera ayudar de alguna manera, porque todo lo tenía que aprender desde cero. Lo que me encantó. Aprendí de política, pero también de muchas otras cosas más. Y eso creo que también es algo que me enriqueció y me hizo ver que no siempre tengo razón, que tengo que aprender a ser paciente con los demás, que tengo que aprender a aprender de los demás, y que lo hago, porque todos los días aprendo algo nuevo, que cada cosa que no es como yo creo que es, me enriquece, porque me permite mejorar y aplicar eso que me permitió mejorar en hacer mejores cosas dentro del Consejo. Y sobre todo, tuve muchísima suerte con un compañero de fórmula que obviamente ya ser un ídolo en la ciudad es un plus muy importante, pero además que nos dejó trabajar muy bien, con mucho respeto. Y no elegí, pero una vez que se dieron, me enamoré de la tarea, me pareció que era muy importante, muy lindo, muy gratificante, muy útil sentirme parte de un grupo de gente que podía llevar a la práctica o producir ordenanzas que hicieran al bienestar de la ciudad. ¿Qué tarea más comprometida, pero más gratificante que hacer lo que los ciudadanos necesitaban que hiciéramos? Creo que sentirme útil fue una de las cosas que más me motivaron. Una de las cosas que también tengo que agradecer es un primer Consejo Deliberante, porque esta es mi segunda gestión. La primera gestión como presidente del Consejo, y un consejo de 8 concejales en ese momento, fue tan respetuosa y tan estudiosa, a pesar de que teníamos 5 partidos políticos diferentes en un consejo de 8 integrantes, pero así todo fue respetuosa y estudiosa y se pudo avanzar y hacer mucho. En este momento somos 9, porque dependemos de la cantidad de electores, así que somos 9 los concejales. Seguimos, y ahora somos 6 partidos políticos diferentes. En 9 concejales pertenecemos a 6 grupos políticos diferentes. Eso es rico. También, más de una vez, termino cansada, agotada, y a veces hasta... Pero todo eso, de vuelta a la página y decir aprendí de esto. Un ataque, porque como decía recién, lamentablemente la política siempre está. La política en un consejo deliberante siempre está. Y en Estamos con un problema
Estamos con un problema de sonido. Bueno. Ahí se desconectó Tere. A ver si entra de vuelta y ahí cerramos. A ver, un segundito. Sí, yo le escribí a Eduardo y le dije que trate de sacar el video y quede nada más con sonido, porque cuando tienes ese problema, para hacerlo menos pesado. Ajá, perfecto, puede ser, puede ser. Bueno. Sí, no, además, te voy a decir que a Villa Allende todo el internet llega con mucho más atraso también, ¿no? Así que seguía con el tema de que cómo aprendí el oficio legislativo o el quehacer legislativo. Lo aprendí escuchando a todo el mundo. Una cosa en la que coincido con Leticia, no me cansé de preguntar a todos, a los ex intendentes de mi ciudad, a la gente que se me acercaba de buena voluntad y de buena fe a tratar de darnos apoyo, a la gente muy capacitada, a quienes respeto muchísimo y que sé que en cada una de las profesiones me podía ayudar en distintas ordenanzas o en distintas tareas. Nunca dejé de escuchar, preguntar y leer y releer cada proyecto. Esa es otra de las cosas que desde un primer momento mi mentor me hizo notar y me hizo notar que era importantísimo que siempre estuviera presente que un proyecto puede tener algún error, hasta una coma mal puesta, y que tenía que leerlo 2, 3, 4 veces y revisar cada cosa para no cometer errores. Una cosa que nos ha pasado y que es una anécdota que por ahí vale la pena contar, es que cuando yo asumí en el año 2015, nuestro Consejo Deliberante no tenía, bueno, ni la municipalidad tampoco tenía ninguna ordenanza subida a la página web. No había página web, perdón, ni siquiera. No teníamos redes sociales, entonces hubo que empezar a modernizar el Consejo y a cambiar la forma de trabajo. Empezar a subir 40 años de ordenanzas. No fue una tarea menor, llevamos 4 años y 10 meses y ya tenemos prácticamente todo subido, pero 40 años de ordenanzas es mucho, mucho. Ahora sabemos que tenemos muchas ordenanzas que hacen al bien común, que es lo que todos los concejales queremos hacer, obviamente, trabajar para el bien común de nuestros conciudadanos. Sabemos que tenemos muchísimas ordenanzas que cumplen con ese objetivo, pero lo más importante es saber que tenemos muchísimos otros temas que no están ordenados todavía, que podemos mejorar más la calidad de vida de nuestros conciudadanos con solamente mirar qué es lo que no tenemos ordenado o lo que podemos mejorar porque tenemos esto que se llama la tecnología, la modernidad, que es una herramienta imprescindible en este momento. También es importante ver cuáles fueron los inconvenientes que podría haber tenido en este oficio, ¿no? O en este nuevo oficio que asumí. Y debería decirle que mi primer temor fue que tantos partidos políticos dentro de un mismo consejo hicieran imposible la convivencia. Tantas opiniones diferentes, tantos sentimientos diferentes, tantas ideales diferentes. En realidad resultó muy productivo, porque aprendí también a abrirme, a abrir la cabeza, bueno, no siempre y no demasiado, pero bueno, vamos en ese camino y estamos mejorando. Y sobre todo ayudarnos unos a otros, tratar de convencer, no imponer. Y bueno, y si no se puede, escuchar y mejorar. Perdón. No, estamos con el tiempo más o menos. Perfecto, estoy terminando. Dale. Gracias. ¿Cuáles serían los consejos? Bueno, los consejos que puedo dar a los que me suceden, a los que no suceden, es ser siempre práctico. Yo soy
una persona de números. Para mí es importantísima la práctica, es lo que, ser ejecutivo y sobre todo objetivo. Miren, si nosotros queremos lo mejor, pero no siempre lo mejor, se puede llevar a la práctica, no siempre es objetivo y no siempre es ejecutivo. Leí una frase que me encantó de una filósofa que se llama Ayn Rand y dice: apruébense leyes que nadie puede observar, que es imposible hacer cumplir, que no pueden interpretarse de manera objetiva, e inmediatamente habrán creado una nación de transgresores. Me gustó la frase porque realmente muchísimas veces nosotros queremos hacer ordenanzas que son una serie de buenos deseos y no se pueden llevar a la práctica, o es imposible que puedan regularse o aceptarse o ser aplicados en la realidad. Ese es uno de los consejos que realmente yo podría transmitir. Y otro es que nunca se debe dejar de tener en cuenta la independencia del poder legislativo. Que no crean que esto es irreal en una ciudad pequeña en que no hay un presupuesto definido, a pesar de nuestra Carta Orgánica lo establece, para un Consejo Deliberante. Entonces, la independencia del Poder Legislativo muchas veces no se puede aplicar como quisiéramos, y eso para mí es fundamental. Y por último, si tengo que decir qué bibliografía o cómo podría ayudarle o qué consejos les podría dar a los que quieran conocer un poco más, sí, estos cursos de capacitación me han servido muchísimo. Antes me había capacitado también con la legislatura de la provincia de Córdoba. La plataforma QL es fantástica. El Google lo tenemos en la palma de la mano y es interminable. Y a mí me sirvió muchísimo, lo quiero poner de manifiesto. Alejandro Svetsax tiene un trabajo que se llama Negociación Política, Construcciones Políticas y Técnicas de la Ley, que realmente es fantástico, maravilloso, me gustó muchísimo y lo estoy leyendo y releyendo constantemente. Y algo que he compartido con el Consejo Deliberante de Villa Allende, y que es la aplicación de la norma IRAN 30.701, que me parece muy, pero muy importante, y me gustaría ponerla como un anexo de nuestro reglamento legislativo. Porque justamente se trata de calidad en la gestión legislativa. Me gusta mucho, es práctica, es corta, son muy poquitas normas y fáciles de implementar. Bueno, muchísimas gracias por dejarme participar, les agradezco mucho. Adiós. Tere, muchas gracias por tu entusiasmo. Además tenés algunas de las características muy interesantes del PRO, que es este trabajo con el semillero social, digamos, tu historia personal relacionada primero con el contacto cotidiano con los problemas de la gente, que luego deviene en la política, y eso lo enriquece muchísimo. Así que te agradezco mucho ese entusiasmo. Y ya que hablaste de educación, ahora esta semana va a ser tenemos dos cosas que tienen que ver con tu exposición. Hoy a las 19 vamos a hablar de las ONGs en la agenda social, así que a los que les quieran seguirnos, va a estar muy interesante. Y el viernes... Pasen el link. Sí, bueno, ahora lo subimos. Y ahora el viernes vamos a hacer una serie de Zooms para pedir volver a la educación, para que se acuerden de nuestros chicos. El viernes va a ser el día de la educación de la escuela, así que les vamos a mandar a todos los links para que participen con nosotros, y vos obviamente por tu historia tendrás un lugar importante. Bueno, muchas gracias. Eve, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que impresiona que haya tanta gente escuchando. Y las dos primeras preguntas es cómo llegué a la política y por qué elegí la parte legislativa. Y la verdad es que yo no llegué a la política por una opción personal, sino que la política llegó a mí de casualidad. Y quizás las casualidades existen o no existen, pero en mi caso particular, en el
2013, yo soy médica especialista en clínica médica, en inmunología. Estaba muy alejada de cualquier cosa que significara o que tuviese relación con la política, con las leyes o con algo que se le pareciera. Soy la única médica inmunóloga del sur mendocino, entonces estaba abocada a mi profesión fundamentalmente, y en esa, estar permanentemente en mi profesión me llevaba a viajar por el mundo, a diferentes congresos, y desde el 2013 empecé a ver que la Argentina estaba totalmente desconectada del mundo, donde pasaban cosas que están pasando de nuevo, que nuestro peso no podía ser cambiado en una casa de cambio, que la situación que uno veía en Venezuela después la veía acá en Argentina. Y así fue como en el 2015 me anoté en una plataforma de voluntarios y alguien me llamó por teléfono desde Buenos Aires y me dijeron, mire, usted se ha anotado a esta plataforma, quisiéramos, si usted puede, que se comunique con otras personas que también se han contactado con esta plataforma de su localidad, y que vaya formando un grupo para ser fiscales, para ayudar a la promoción del PRO. ¿Por qué había elegido el PRO? Porque no era ni el peronismo ni el radicalismo,